Esto no es Berlín será nuestro tema principal y platicaremos con su realizador, Harry Sama. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. Cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. @Cinemanet en Twitter, facebook.com/Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general desde Disruptiva, de Uriel Valdés, nuestro productor en cabina, y saludo con mucho gusto a Enrique Figueroa Anaya. Mi estimado Charlie, gente de Cinemanet, saludos, como siempre, contento de estar en un nuevo episodio más. Muchísimas gracias, Enrique. Hoy también en los micrófonos nos acompaña Arturo Magaña Arce de Cine Premier para platicar. Él es el especialista de cine mexicano en la revista Cine Premier, el que se encarga de cubrir todo, además por propia voluntad y gusto. Así que muchas gracias por acompañarnos, Arturo. No, gracias a ustedes. Me encanta siempre estar aquí con ustedes. Gracias. Y le damos la bienvenida a los micrófonos a Harry Sama. ¿Cómo estás, Harry? Bienvenido. Bien, contento de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Estrenando voz. Sí, se nota que estás un poquito más ronco que de costumbre, pero insisto que eso va a pasar muy bien a través de los micrófonos. Tú eres experto en sonido, en música, en dirección, en edición. Tú ya sabes lo que va a pasar antes de que nosotros lo sepamos. Bueno, me gusta jugar más bien. Oye, Harry, pues muchas felicidades por este nuevo proyecto, un largometraje más en tu trayectoria. Los tres ya vimos la película, pero siempre rogamos a nuestros directores invitados que nos platiquen para el público que nos está escuchando la premisa básica de la película, y sobre eso ya vamos platicando. Vale, bueno, mira, Esto no es Berlín, es un coming of age, es una película de maduración. Narra la historia de dos chicos que están creciendo en lo más verdes, en la zona conurbada del Distrito Federal, lo que se considera como satélite, en el contexto de familias, pues te diría como medio devastadas por una masiva relación con los divorcios, que creo que esa generación no estaba muy preparada para ello. Entonces, familias deprimidas, familias muy conservadoras, no entendiendo muy bien, muy desconectados entre los jóvenes y los adultos, ¿no? Y en ese contexto estos dos chicos, uno de ellos muy talentoso para la electrónica, repara el cinte de uno de los chicos mayores, lo cual en premio los llevan a los dos a la tocada que sucede en un antro donde básicamente concurre la contracultura mexicana, clase mediera, hay que decirlo, del momento. Y el contacto sobre todo con un grupo de artistas plásticos muy transgresores que están, digamos, haciendo un arte muy violento, LGBTQ, pues eso les confronta consigo mismos para entender un poco mejor quiénes son y acaban haciendo pues una reflexión sobre su propia identidad, y también sirve como pretexto para mostrar lo que fue esa muy pequeña célula de contracultura en el México de los 80s, ¿no? Harry, platícanos un poco de cómo fue la decisión o cómo empezaste a trabajar todo este elemento de los 80, lo marcas en el 86, ¿no? Por cierto, mi año de nacimiento. Sí. Mira nada más. Entonces yo era uno de los niños que estaba ahí viendo caricaturas en la tele mientras todo eso sucedía. Sácale. Pero porque es una década muy importante y muy interesante, por ejemplo, en el tema musical, que es donde gira gran parte de la película. Porque después de la persecución del gobierno en los 70, ¿no? Exactamente. Con cosa infiltrada de Avándaro y demás, en los 80 empieza a haber esta música que ya empieza a apropiarse. Por ejemplo, el movimiento rupestre, que es otra cosa, ¿no? Que también estaba sucediendo en los 80. Y también después de estos años 80 tan conflictivos, crisis, ¿no? Terremoto en el 85. Sí. El ánimo de querer ir a la modernidad también, con el Mundial, de cómo agarras este monstruo que está alrededor de Esto no es Berlín. Pues mira, creo que académicamente hay muchas maneras de contextualizar la película, ¿no? Sin embargo, es tan fácil como decir, a mí me tocó vivir eso y necesitaba volver a esos espacios interiores y sanarlos, la neta. O sea, para mí el arte que no se vuelve una experiencia como de vulnerable, digamos que sirve para que quien la hace se vulnere, pero también quien la ve se vulnere, no es
propiamente el que más me interesa. Entonces, en este sentido, me interesaba mucho regresar a esos espacios interiores, mi propia percepción de lo que fueron esos 80s y ponerme en un estado de vulnerabilidad que me permitiese volver a hacerme preguntas sobre lo que viví en esos años. Entonces, un poco más, sí, o sea, ni siquiera tuve, digamos, que hacerme toda la pregunta. Lo tenía ya hace años que lo tenía muy claro, ¿no? Pero hablando un poco más de esta vulnerabilidad que tú siempre has demostrado en tu filmografía, a mí me sorprende cada vez cómo tus películas, cada vez hay más de ti, ¿no? Te desnudas de una forma metafórica que siempre tratas como a lo mejor de responder algunas preguntas que tú traes. ¿Por qué reflejarte tú en tus propias películas de esta forma y a través de ellas contestar estas preguntas que tienes? Yo creo que yo no he sido muy eficiente para comunicarme con los demás y entonces he encontrado una manera muy eficaz en el cine, la verdad. Como que siento que ahí ha habido un espacio, un abismo muy interesante de reflexión personal que me permita más comunicarme con otros, porque siempre hay otros que se identifican con tu dolor, ¿no? Y resulta que entonces no eres tan único y tan especial y tan nada, ¿no? O sea, en el fondo somos todos muy parecidos. Y eso me parece una belleza, la verdad. O sea, como espectador y como creador, ¿no? O sea, como estar leyendo un trabajo de alguien y decir, wow, este tipo estaba sintiendo un dolor muy profundo cuando escribió esta novela y yo conectarme con él me hace sentirme menos solo y eso creo que es un acto muy, pues muy bello, ¿no? No sé si voy a poder volverlo a hacer porque ya no sé qué más siga, ¿no? Pero cuando terminé El sueño de luz sentí que ya se había acabado y no, siempre hay como que más. Y esta me llevó a espacios muchísimo, no más, pero diferente probablemente, pero sí como que... Y claro que eso puede ser una buena beta de conversación, porque ahora sé que hay muchos directores que justo este año lo hicieron además, como volver a reflexionar sobre sus infancias y sus adolescencias y bla, bla, bla. Pero pues sí, o sea, como que regresar a esos años que justo marcan tus cicatrices a través de las cuales ves la realidad, porque creo que eso es la infancia y la adolescencia, son las que marcan las cicatrices que serán el filtro con el que veas la realidad, ¿no? Que vuelven única la realidad para ti. Pues es muy interesante y también muy, muy, muy híjole, sí te saca de la zona de confort. Yo no pensé que me iba a sacar, pensé que lo tenía ya muy trabajado, la verdad. Y resultó que no tanto. Las heridas, las cicatrices y el ir descubriendo la propia identidad, ¿no? Que es de lo que trata esta película. Y pues tú dinos qué tan autobiográfica es, porque bueno, entendemos que muchas de estas cosas que estás poniendo en el filme las viviste, otras las estás complementando con pues fantasía, ¿no? Libertad creativa, narrativa, para que los personajes también encuentren situaciones que por ejemplo no tuviste, como sería el caso del tío, ¿no? El personaje que tú mismo interpretas, que es el que es una idealización de lo que tú hubieras querido. Exactamente. Pero que quizás sea la única idealización, porque lo demás es como prácticamente como si estuviéramos viendo una especie de documental. Me refiero a la forma en la que está filmada la película. La cámara en mano, un hiperrealismo. No se ve lo que notamos en otro tipo de producción de diferentes épocas, cuando tal o cual director idealiza su pasado y lo embelece y habla únicamente de los aspectos positivos, ¿no? Sí, no quería hacer eso. Precisamente me fijé el objetivo de que digamos, estilísticamente la película fuera como mucho más seca, como que a nivel cinematográfico fuera mucho más cruda, o sea, que la cámara estuviera siempre muy cerca de los personajes, incluso puse continuamente en aprietos al departamento de foto. Entonces, la verdad es que los fuera de foco son reales, porque la foquista estaba realmente teniendo mucho trabajo. Pero le dan esa sensación de realismo. Eso es lo que estaba buscando. Como que los 80s de por sí son una época muy teatral, ¿no? Y entonces quería como precisamente que se sintiese como una experiencia muy directa, ¿no? Y muy cercana de lo que están sucediendo las relaciones humanas. Eso y quizá como que el espectador de alguna manera también se volviera a través de esta misma, digamos, forma de
de filmarlo, que se volviera de alguna manera una experiencia como muy inmersiva, para que cuando llegaran los performances, de cierta manera el espectador pudiese sorprenderse de la misma manera que me sorprendí yo de adolescente. Básicamente quería como lograr eso, como llevarlos hasta ahí, de repente que apareciera el primer performance, que es, no se los quiero spoilear, pero bueno, llega este primer performance y para mí está muy relacionado con una experiencia estética que tuve muy violenta y muy profunda cuando vino la Furia del Schwauz por primera vez a México en 1987 para presentar su espectáculo Actions, que fue un parteaguas en la cultura, en la subcultura under mexicana, ¿no? Porque de ahí para mi gusto se desprendieron obras como Vox Thanatos y demás que después produjeron a Santa Sabina y bueno, en fin, hay mucho que viene de ahí. A mí haber visto ese espectáculo ahí me cambió la vida y quería que de alguna manera esa secuencia en particular fuera, bueno, estos güeyes van entrando a este lugar y ¿qué le va a pasar al espectador? Que se deje, que eso ¿no? Yo siento que si yo volviera a transitar por esos pasillos y me fuera a encontrar de nuevo con esa performance, me volvería a volar los sesos, ¿no? Como, sí, wow, y yo creo que como espectador de alguna forma también vivimos eso, ¿no? Es impactante. Sí, porque justamente como espectadores lo que nos vas presentando es esta sensación de que estamos perdidos. La primera escena es muy clara de esto, ¿no? En medio, el personaje principal, que es Carlos, está en medio de una trifulca y en medio de una confusión y sabemos que eso no es solamente en ese momento, sino en general, y es lo que va a terminar abordando el personaje, ¿no? Exacto. La fotografía, hay que decirlo, de Alfredo Altamirano, uno de los grandes elementos que se va viendo en la película, pero además también, si bien es una película que habla de algo que pasó en los 80, por ahí, como en las buenas películas, nos vas mandando elementos que nos dan de qué hablar actualmente, ¿no? Por ejemplo, por ahí un tema del arte, que ahorita, por ejemplo, en el momento en el que estamos grabando el programa a inicios de diciembre, sí, está ahí como el arte como transgresor, que, sí, que es una de las vías que habla uno de los personajes, el personaje Nico. Y también algo que a mí me llama mucho la atención y me gusta. Y de la comunidad, además. Y la comunidad, claro. Y otro elemento que a mí me gustó muchísimo verlo en la película, porque debe de abrir este panorama. Vimos una película recientemente que se llama Diamantino, en donde está este personaje de Cristiano Ronaldo, sí, cuya sexualidad siempre ha estado por ahí en duda. Pero yo tengo la teoría, bueno, no es la teoría, es muy claro de que hay una dictadura ahí de guardar esa sexualidad distinta a la heterosexual, y tú lo metes en esta película también como algo presente, estos ecos que están hablando. También era importante para ti mencionar estos. Sí, porque yo crezco en esta zona clase mediera suburbana en la que por lo menos, no sé cómo será ahora, pero cuando yo estaba creciendo ahí tenías que ser parte de una de estas como pandillas, ya sea la de la escuela o la de la calle, la de la cuadra en la que te tocó vivir. Yo viví en Echegaray. Había la de Rancho Seco, no sé si alguien se acuerda de esas cosas. Pero pues sí eran unas trifulcas grandes, no era de que 10 contra 10, eran 60 contra 60 y eran, o sea, sí, y era importante y era como parte del rito de pertenecer a un grupo humano. Entonces, si no ibas, estabas completamente excluido, ¿no? Entonces había que ir o encontrar una manera inteligente de no ir para que no fueses excluido del grupo, ¿no? Porque si no, pues sí se padecía, ¿no? Eso sí es una masculinidad, como bien dices, es muy cuadrada, ¿no? Muy, muy difícil para quienes no entran en ese cajoncito. Y si querías provocar estas charlas, ¿no? Esto del arte, del fútbol y todo. No, por supuesto, sí, o sea, pues de eso va un poco la película también, ¿no? De hacer una reflexión sobre esa identidad, ¿no? A mí me gusta definir a Esto no es Berlín como la rebeldía de ser libres. Me gusta definir la película así. Y lo digo porque creo que eso es algo que nunca se pierde, que cuando lo llevas, ¿no? Y cuando lo recibes, se queda contigo para siempre en el resto de tu vida. ¿Qué es lo que se quedó contigo para el resto de tu vida de esa generación? Y sobre todo, ¿tú crees que este espíritu de rebeldía, de libertad, ya se ha perdido actualmente para las nuevas generaciones? ¿Ya no hay este propósito de cambiar al mundo como lo querían hacer en aquellos años? Bueno, a ver, si la primera pregunta es ¿qué ha permanecido en mí? Yo creo que poco a poco me he ido dando permiso de recuperar la rebeldía y de tener la libertad de o sea, no censurarme por la edad, por ejemplo, ¿no? Yo volví a la música hace 5 años o 6
Y entonces, pues me tocó subirme a escenarios con pues, a gente que literal de pronto podrían ser hasta mis hijos, ¿no? Y entonces pues nos cambiábamos juntos en baños meados y cosas así, en pues, anteritos de Toluca y de Querétaro. Y, pues luego éramos la banda que le abría a otra banda un poquito más conocida, entonces pues, te cambias en el camellón de enfrente. Y poder volver a hacer esas cosas con el espíritu de la magia de subirte a hacer música a un escenario con una banda chida sin importar, pues es algo que me interesa no perder, ¿sabes? Y no autocensurarme, porque siento que por lo pronto a mucha gente de mi generación se han autocensurado y se han llevado a un espacio en el que ya no se permiten cosas porque ya no viene al caso, ¿no? Yo creo que siempre viene al caso divertirse y darle la vuelta a las cosas y poder inspirar a otros a hacer lo mismo, porque ahí te encuentras contigo mismo, ¿no? El mundo sería mejor si la gente no hubiera perdido ese espíritu. Creo ¿no? que sí, ¿no? Y ahora, creo que la generación, tu generación, lo que ha hecho es expandir el diálogo. O sea, siento que hay un diálogo que no es que se abrió en los 80s, o sea, no es un diálogo nuevo, pero que en los 80s de alguna manera hubo un primer circulito de reverberación alrededor de la caída de la piedra en el agua, digamos, y ese primer circulito pues era muy pequeño. O sea, si esta peli lo hubiera estrenado a lo mejor en el 90, hubieran ido el mismo círculo que iba al 9, ¿no? Y era muy pequeño. Creo que ahora lo que hay es una conversación muchísimo más amplia en torno a un montón de cosas, ¿no? Desde identidad, género, respeto a la preferencia sexual, violencia de género, etcétera, etcétera. Y ustedes tienen ya la posibilidad de que el diálogo sea mucho más, no sé si es masivo, pero sí casi, ¿no? Tu generación se puede tatuar, se puede poner aretes, se puede pintar las uñas y salir a la calle. Estoy hablando de esta masculinidad extraña, ¿no? Aunque estamos hoy en la conversación del debate de que sí es un agravio que Zapata, que además el pintor no pintó a Zapata, lo que quería usar elementos de la charrería para jugar con esta masculinidad precisamente y mira el escándalo que se arma. Entonces sí vivimos en un país donde ese diálogo tiene que continuar y tener logros todavía mucho más contundentes, ¿no? Pero sí es cierto que es un diálogo que puedes ver publicado en un periódico cuando antes no se hablaba de racismo en México, no se hablaba de un montón de cosas que hoy sí están. Ahora, por otro lado, si tú piensas en la experiencia directa de lo que les hablaba ahora mismo de La Furia dels Baus, si a ti te llega a interesar lo que dije y lo apuntaste en tu papelito, puedes ir a YouTube y poner Accions La Furia dels Baus y ahí está. Eso lo acabo de descubrir, por ejemplo. O sea, está el performance completo, no sé si en Alemania o en dónde, registrado en 16 milímetros o algo en los finales de los 80. Como tu película. Sí, sí, están por ahí las cámaras. Están por ahí, o sea, y entonces, por ejemplo, a quien le interesan las fiestas pervert, estas fiestas de la comunidad. O el Bar Aztec. Lo que sea, tú el lo arte puedes ver. Gurrola. O sea, tú tienes referencia de todo hoy en las redes. Inmediata, además, ¿no? La ves, de manera que cuando vas al lugar ya tienes una referencia. Entonces el impacto ha disminuido. Lo mismo la música, lo mismo el arte se ha vuelto un poco de desecho porque pues lo que tienen ustedes son playlists infinitos para todo, ¿no? A mí me costaba mucho trabajo darme con un vinil y entonces lo oía completo y lo olía, veía, ¿no? Había un ritual alrededor de la adquisición de información y de cultura, ¿no? Y creo que eso sí se ha perdido y que probablemente, si bien ustedes son dueños de esta conversación, creo que sí se podría llevar a un ámbito de mucha más profundidad. Puede ser que eso es lo que había un poquito más en el pasado. Puede ser. Yo soy de tu generación, Jari, entonces, pero veo que a pesar de que crecí en un barrio como Plateros, en un multifamiliar, qué fresa era la mía, porque en realidad este grupo con el que te encuentras y que retratas, y retomando la pregunta de Arturo sobre qué tan transgresores pueden ser hoy en día, bueno, tenemos estos movimientos feministas, por ejemplo, muy recientes, ¿sí? Y sus acciones en la Ciudad de México, ¿no? Pero el costo que se menciona en tu película y que tú lo sabes de realidad, de esa libertad sexual que vivieron tantas personas que conociste, pues eran enfermedades letales como el SIDA. Sí, o sea, sí, ahí siento que es debatible qué tanto era consecuencia directa una cosa de la otra, ¿no? Pero
Vaya, al final Porque de si no cuentas suena era como una un- parte de la realidad. Claro, no por Suena haber sido moral, ¿no? transgresor. No me refiero a eso. Pero era parte de lo que podía Pues era pasar. parte de la realidad, Sí, ciertamente, por supuesto. y pasó, y particular. En México se sintió un poco menos que en otros lugares, ¿no? Porque sí, hubo ciudades como Nueva York, que literal hubo una devastación. No tengo ahorita la cifra, pero sí sé que era impresionante, o sea, que se moría el barman de aquí, tu peluquero, o sea, digamos, la verdad es que cada semana caían amigos, ¿no? Sin control, ¿no? Hoy hay una, o sea, quien esté infectado tiene posibilidad de vivir una vida normal, absolutamente, ¿no? Y hay que decirlo, perdón, es que saludos a mi novia, la enfermera, pero si se infectan hay un periodo de 72 horas para ir inmediatamente. Además, y eso casi no se sabe, ¿eh? mira, Órale, pues qué no importante sabía eso, decirlo, sí. ¿no? Sí, si alguien se infecta tiene 72 horas, las primeras 72 horas para que eso se cure. Es un proceso Sí. largo, muchas pastillas, pero se puede hacer. Y eso sí, yo creo que se ganó a través de gente como, de alguna manera, lo que es medio lateralmente se retrata en la película, porque Act Up hizo también una, que fue realmente la organización que se encargó de que la federación, la FDA, soltara las medicinas y demás. Hizo performances muy memorables, ¿no? Por ejemplo, uno en la Catedral de San Patricio, donde todos irrumpieron en una misa muy importante y se tiraron a morir en el piso, ¿no? Porque dicen, nos están matando, ¿no? Pero hoy puedes ver a las Pussy Riot en el Corona Capital, ¿no? Claro. O sea, ese es el nivel de diferencia, ¿no? Sí. Platícanos justamente del elemento musical que es muy interesante en la primera secuencia. Bueno, además también cómo lo lograste, ¿no? Son canciones pues muy difíciles, no sé, de integrar por el costo, no lo sé, de los derechos. No, sí, Breaking the son Law de caras. Judas Priest, ¿no? No me robes mi pregunta, porque esa va a ser mi pregunta que siempre te le he querido hacer. ¿Cuánta lana te gastaste en eso? Oye, pero ahorita me la vas a contestar primero. Todos mis sueldos de todos los rubros en los que tengo crédito, todos que es están una ahí. gran forma de arrancar la película, ¿no? Es un potente inicio. Y también como nos vas guiando a partir de la música por los elementos, como por ejemplo escuchamos Same Old Scene de Roxy Music, justo cuando... o sea, son momentos muy bien pensados en Sí. eso. Y bueno, como supervisor musical, ahí tienes tu título, porque Supervisor musical creativo. Bueno, porque yo elegí todas las rolas. Exacto. Pero Paulina Cuéntanos de Márquez eso. llegó a rescatar el barco, porque Sí, el sí, barco sí. sí se estaba hundiendo. Pero cuéntanos en de un ese momento. elemento que es los personajes en canciones, ¿no? Pues, o sea, por decirte algo, o sea, para mí crecer o sea, mis 13, 12, 14 madrizas, satélite, tal, pues, ¿qué es? AC/DC, Judas Priest, Iron Maiden, Ted Nugent, que ahora qué horror, pues, pienso en que yo oía eso y digo, Dios mío, ¿no? Que este hombre que está en pro de las armas, ya sabes. Pero hoy es lo que oíamos, ¿no? Y hay un proceso. Luego el tío, que está pues, remotamente basado en alguien de mi familia, que viene a cobijar a este sobrino y a mostrarle lo que fueron los 60s y los 70s. Y pues ahí había un juego con eso, con Carlos siendo un personaje que no oía la música que oían los demás, que además fue mi forma de defenderme de esta masculinidad. Justamente a mí no me gustaba pelearme a golpes, entonces era como, viene la madriza, no, él no lo toca, él es pacifista, ¿no? Porque pues, tenía el pelo hasta acá, iba descalzo y cosas así, que me adopté mi hipismo totalmente extemporáneo. Y entonces, bueno, ahí viene Ten Years After, ¿no? Que por cierto fue la rola más cara de la película. Y pues todo un universo psicodélico que venía acompañado de eso, pero claro, cuando él poco a poco va descubriendo el universo de estos artistas que ya vienen con el mundo del synth wave y del synth pop y del new wave y el corte oscuro, por ejemplo, todo es post-punk, quienes ¿no? son especialistas en música hablan de que ese género fue uno de los más creativos en la época y que han salido hasta el momento. Yo el creo post-punk. que sí, porque además el post-punk incluye el new wave, y incluye el Sí, cold wave, sí, y sí, incluye todos estos subgéneros de los precisamente de los finales de los 70s, inicios de los 80s, que son herederos del glam y que empiezan a jugar con la electrónica como un elemento importante dentro del pop, ¿no? De un pop como muy clandestino, muy de antro underground, ¿no?
Y bueno, pues descubre un universo musical alucinante que es de mis grandes fascinaciones de la vida, es que yo crecí con esa música. Esa música es mi DNA, aunque yo soy alguien que se trata de mantener muy actualizado en cuanto a la música y me gusta mucho ir a shows de todas las bandas emergentes y demás. Pero pues con lo que creces en la adolescencia te marca, o sea, eso lo traigo en el sistema. Entonces, poder jugar con esas rolas y poner a Visage, Fade to Grey, los primeros discos de Divo, Clan of Cymox, Joy Division, Roxy Music, como bien dices, pues sí, es una especie de privilegio que no hay manera de pagar, estar viendo tu película con esa música, con una rola de Joy Division en Londres, ¿no? Y la gente en Londres preguntándome, ¿qué onda con este soundtrack? Está increíble. Y yo por dentro diciendo, no mames, no puedo creer esto, o sea, es demasiado, ¿no? Sí, es uno de los mejores soundtracks del cine mexicano en muchos años, ¿eh? Eso sí. Eso sí hay que reconocerlo, además de todo lo que mencionas. Por eso yo tenía esta pregunta de ¿cuántos habrá gastado? Es que además uno está viendo los créditos y pasan las canciones y pasan las canciones. Pero es que eso no es común en el cine mexicano. Eso no es común en el cine mexicano. Y yo vengo de hacer pelis que no tienen música. Exacto. ¿No? Entonces era muy... Lo ahorraste para esta. Exacto, lo fui ahorrando. Tu presupuesto de música te lo ahorraste para esta. Exacto. Oye, a mí me gustaría saber más de tu elenco porque tienes a varios nombres jóvenes pero sumamente talentosos. Javiani, José Antonio, Mauro Sánchez, que creo que es una gran revelación. Yo no tenía el gusto de haberlo visto en algún lugar y me parece una gran revelación. Y bueno, también Jimena Romo, que ya conocemos el talento que ella tiene y que podría llegar y que incluso tú haces. Me parece que llegan ellos a lugares nuevos que no habíamos conocido mucho de ellos. ¿Cómo fue llevarlos a todos ellos a tu mundo, al mundo de Harry Sam? Pues mira, yo creo que fue de las cosas más gozosas de hacer esta película. El trabajo que tuvimos con los actores a tal grado que nos volvimos una pequeña familia, ¿no? Yo te dividiría la preparación en dos. Una es la parte como humana, como de las relaciones humanas, el dar con el personaje, ¿no? Y pues trabajamos muchísimo en eso, desde entender cuáles son las cicatrices de infancia del personaje y del actor para ver dónde podríamos hacer un punto de convergencia y trabajar desde ahí, improvisando mucho, haciendo mucho trabajo de mesa. Eso lo hicimos todos, ¿no? Un buen rato. Pero además, por ejemplo, con los artistas hicimos una serie de talleres que tuve la enorme fortuna que mucha gente se emocionó y se sumó a estos talleres. Entonces, con todos los artistas que tú ves, que muchos de ellos pues, son personajes que ya no tienen diálogos y tal, pero si éramos unas 20 personas en los talleres siempre. Entonces, pues, por ejemplo, Sol Enaro del MUAC, ¿no? Nos abrió el archivo del MUAC para hablar del arte de los 80s en México. Juan Caloca, artista joven, conceptual. La gente de Cráter Invertido nos vino a dar un taller de arte contemporáneo. Katia Tirado, que es una gran performancera mexicana de la época, muy radical. Su último performance fue tatuarse a sí misma y a otros personajes en Polonia y cosas así, pues vinieron a darnos talleres, ¿no? A hablar de arte contemporáneo porque efectivamente pues ellos no necesariamente habían pasado por ese proceso. Yo les dije muy claro cuando iniciamos los talleres y la consecuencia de esto tiene que ser que ustedes tengan una identidad como artista que puedan defender en improvisaciones que posteriormente tuvimos, ¿no? Donde yo los empujaba, tal grado que en algún punto a Mauro, por ejemplo, y a Claudia los saqué a la calle y por mi oficina, ahora sí, ¿qué van a hacer? Quiero una impro donde diseñen un performance y luego mañana lo vamos a hacer en el Metrobús de aquí enfrente. Hacer un acto de provocación con la gente, ¿no? Entonces me era muy importante que llegaran habiendo habitado a un artista transgresor que tiene pues, los tamaños para salir al Metrobús y decir, pues aquí me he visto de mesera y ahorita sacamos la pistola a ver qué hace. Bueno, esa escena en la calle es un poco eso, ¿no? Tú creo que en Morelia contaste que la escena que filmaste en la calle, sí, realmente no mucha gente sabía lo que ibas a hacer. No, y había 300 extras porque en la noche filmamos el final, entonces había muchos extras, mucha gente que llegó y pues todos los estaban viendo. Entonces, ese acto de transgresión personal que de alguna manera yo metaforizo, y no es que a mí me hubiera gustado encuerarme con ellos, no, pero yo me estaba de otra forma encuerando, me he ido encuerando con la película de otra forma, me he ido, ¿no? Como saliendo de mi propio closet personal. Pero fue bien bonito ver cómo al principio había un nervio muy grande. Mauro no tanto, él tiene su relación con eso. Pero había otros que sí estaban muy, muy temerosos con la escena, ¿no? Y como a la tercera, pero tú dices, no, pues lo va a filmar una vez y ya, pues no, somos directores, entonces
estamos buscando. Y sigues filmando una otra vez y entonces viene el productor y dice, es que ya llegaron los de la, ¿cómo se llama? Los de La comisión de la filmaciones. comisión de filmaciones y no les habíamos dicho que iba a haber gente desnuda aquí en Monterrey y ya nos quieren todo ese cuento que ya te puedas imaginar, ¿no? Y cómo se van empoderando y cómo llega un punto que ya no quieren las batas porque están sintiendo un poder humano, ¿no? De estar completamente desnudos físicamente, y me parece que eso es una bellísima metáfora de lo que esta película hizo con nosotros, los que la hicimos, ¿no? Qué chingón. Y en particular con Javiani, que finalmente es el personaje que se llama Carlos. Sí. ¿No? O sea, eres una parte de ti. Eres Sí, como sí, tú. sí, ¿Cómo, sí, es cómo- una- cómo lo sabía él? ¿Lo entendía? Sí, sí lo sabía. ¿Qué tanto lo pudieron trabajar en conjunto los dos previo a la filmación y durante la filmación? ¿Qué cambió en ese proceso? Pues sí, como Saviani simbólicamente soy yo, de hecho mi nombre real es Carlos, ya no lo uso, pero ese es mi nombre real. Pues sí, hablamos mucho, pudimos usar algo que no es que esté yo revelando cosas de él, él lo ha dicho en otras entrevistas, entonces no tengo temor de decirlo, pero él tiene una ausencia paterna importante, entonces trabajamos mucho alrededor de eso, ¿no? Y de construir un imaginario a partir de sus propias emociones, ¿no? Y fue muy generoso conmigo y yo pude de alguna manera acompañar su proceso de integración de sus propias vivencias al personaje y de lograr un personaje. Trabajamos mucho también la ingenuidad del principio, porque Saviani es un poco mayor que Carlos. Entonces, como llegar a esta ingenuidad y hacerlo descubrir las cosas y descolocarlo, aunque sí tiene eso, a pesar de que es un chavo muy guapo y muy especial, también tiene un poco yo necesitaba que fuera un poco tímido, un poco ingenuo, ¿no? Y Saviani de alguna forma lo pudo integrar muy bien dentro del personaje. Así que tuvimos muy gozosa preparación, fuerte, profunda, pero por ello también mucho más funcional, la verdad. Ahora, perdón, dentro de esto mismo, ¿qué tan fácil o no para ti fue decir se va a llamar Carlos? Cuando es Súper algo que tú ya fácil. dejaste. Ujú. Sí, no, me gusta mucho hacer eso. Por ahí está en la apellido. Mi papá, su segundo apellido es Murga. Está lleno de cosas que nadie va a entender jamás. Wow, no sé, ¿no? Pero que normalmente no se entienden y yo siembro por todas partes cosas que tienen que ver con mi familia y mi vida, ¿no? De hecho, ahí hay, bueno, no sé si debería decir eso, pero por ahí hay una escena en la que se ve un sacerdote en una pieza artística que parecería que se está a lo mejor haciendo una puñeta, y como no podía yo poner al Papa, que realmente era la fotografía, por ahí está mi padre retratado en la foto. ¡Wow! Bueno, hay una figurita que Él también está sabe, haciendo lo mismo. esa me refiero. Ah, ya, correcto. Es que la foto original era un papa, Ah, de ya. verdad. Yo Pero pensé luego que era me dijo el abogado de la película, Juan Pablito. no pongas eso porque ahí sí nos podemos meter en un lío tremendo. Entonces mi papá, el papa es papá. Oye, platícanos también de la recreación de estos personajes a los que pues no se enfrenta, pero que descubre el personaje de Carlos, que son el Bar Aztec, ¿no? Sí. Y la casa donde sucede el arte. La También- Quiñonera. La Quiñonera. Sí, la Quiñonera. A mí me gusta mucho esta frase cuando llega el personaje de Carlos al bar y dice, este es un bar gay, y le dice el otro personaje, este bar es de todas Sí, las cosas, ¿no? Jimena le dice. De todas las cosas, ¿no? Ajá. Eso me gusta. Cuéntanos un poco de estos elementos que ha de haber sido muy emocionante recrearlos, ¿no? Sí, bueno, una parte importante del Aztec es el 9. Yo llegué al 9 muy chico, o sea, que te diré 4 años antes de ser mayor de edad, pero se podía. Y pues di con este grupo, con esta gente, con muy específicos amigos de la época que recuerdo bien, Luis Carlos Gómez, DJ Chrysler, después DJ Chrysler, que en ese momento era artista plástico muy joven. Bueno, no tan joven como yo, que era pues, casi un niño, pero él era joven y después se volvió un DJ muy importante de la escena electrónica mexicana, que es para donde, según yo, se fue la escena LGBT, porque el rock no era muy abierto, paradójicamente, con la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, él... Sí, perdón, porque en esos años dejó de ser contracultura para ser parte del sistema. Sí, Ahí está el un rock en tu poquito idioma después. y todo eso, pero bueno. Un poco la película juega con la idea, no sé si alguien lo aprende, pero no importa, que después de esto es que aparece el rock en español. Y la última rola que toca
este grupo que se manifestó dentro de la película, ya suena más a Caifanes, como si Caifanes ahí graba el primer disco y ya eso arranca el rock nacional, el rock en tu idioma, com rock y todo ese universo del que hablas que es también bien chido, ¿no? Que me tocó vivir también muy de primera mano. Pero, ¿qué estábamos diciendo? Y entonces, bueno, pues sí, dar con este pequeño grupo de personajes súper interesantes, abiertamente de la comunidad, pues fue como muy, muy interesante. Y una de las cosas que se recrean en el Azteca es eso, es que es como ese momento de entrar a un mundo a color, para mí muy exuberante, y como de pronto sentir, quizás hay un lugar en el que sí puedo pertenecer, ¿no? Sobre todo que las drogas, y esas drogas en particular, te daban la fantasía también de una pertenencia más sencilla cuando eras alguien atormentado, ¿no? Y no lo estigmatizas, o sea, es algo que no, o sea, están esos elementos, las enfermedades, las drogas, pero no lo estigmatizas. Yo he tratado nunca de estigmatizar esas cosas, a pesar de que para mí sí han sido complicadas de resolver, ¿no? Y no, tampoco pienso que es una solución, realmente es una solución muy peligrosa, ¿no? Ahorita mencionabas la reacción del público de Londres hacia una canción en particular. Tu película ha estado en muchos lugares, desde Sundance, desde donde todo el mundo ya queríamos ver la película aquí en México. ¿Cómo ha sido la reacción en distintas partes del mundo? ¿Cómo te recibió Morelia? A final de cuentas también como este punto de partida para la parte mexicana, la vida mexicana de Esto no es Berlín, ante una historia que creo que también es muy universal, ¿no? Pues mira, lo que ha pasado fuera ha sido inaudito, la verdad, para mí. O sea, desde Sundance fue como una experiencia que no me esperaba para nada, en muchos sentidos. O sea, de entrada, pues yo hice una película muy honesta sobre mi manera, la forma en que yo crecí en la adolescencia, y luego de pronto en Sundance resulta que la comunidad LGBTQ la agarró como bandera, una comunidad aparte pues muy potente y muy interesante y muy fuerte, y muy en Hollywood muy presente, ¿no? Entonces eso fue lo primero que dije, caray, yo no sabía que había hecho una película LGBT. Y sí, claro que le hice. Era una carta de amor a la comunidad, en realidad, que me recibió y que me dejó pertenecer a ella. Aunque mi salida del closet fue al revés, fue en algún punto decir, híjole, saben que en realidad no soy gay. Llevo 3 años jugando a eso, pero no lo soy, ¿no? Eso fue algo que me sorprendió mucho, y también ver cómo reaccionaba la gente de muchas edades, allá sí de muchas, realmente de muchas generaciones, ¿no? Pero particularmente, pues muchos jóvenes también que salían muy inspirados por la película, ¿no? Muchas reacciones en la calle, gente que nos paraba, me empezaron a salir ofertas de trabajo que nunca me hubiera imaginado tener, juntas que nunca me hubiera imaginado tener, gente que me vino a ver a México, que nunca pensé que me iba a suceder una cosa por el estilo, que me decían, oye, te quiero conocer. ¿Cuándo vienes a Los Ángeles? No, pues no sé, pero pues voy a México. Y cosas muy raras, la verdad, que nunca en mi vida me habían pasado. Y fue muy bonito para mí, porque no era algo esperado para mí, ¿sabes? No había construido una carrera con esa dirección. Y a partir de ahí, pues eso se fue como repitiendo, ¿no? En Tribeca pasó un poco lo mismo. En BFI London también, como que también es como muy natural, porque esa música, ese universo es como muy natural, esa contracultura es como muy natural en esos países. En España también nos fue muy bien, y también era como muy... Tuve un tour de movida madrileña después del estreno de la premier, con gente de la movida madrileña original. Fue Ukalele, que fue la gran fotógrafa de la movida madrileña, a ver la película, instagrameó, puta, vayan a ver esta peli. En fin, por ahí me decían, ¿cómo? Esta es la película de la movida española que no se ha filmado, ¿no? Me decían, pues invítenme. Bueno, ¿y va a salir algo de esas reuniones que han salido a partir de Esto no es Berlín? Pues parece que sí. O sea, yo estoy por ahora sí con una película ya para finales del año que viene, allá, y pues vamos a ver qué más se va sumando. Hay algo muy curioso que no lo he dicho, creo que en ninguna entrevista, que pasó en España, que es que hay una editorial española de poesía bastante
pues, con mucha onda, vamos a decirlo así. Hoy creo que hablar de underground es difícil, ¿no? Pero sí que tiene mucha onda. Ha publicado mucha poesía latinoamericana. Es una editorial muy chida, la verdad, que se llama Esto no es Berlín, que nos fuimos descubriendo mutuamente a lo largo del camino, porque uno de los países, o sea, de hecho el primer país donde se estrenó comercialmente la película fue España. Entonces hizo pues, prensa mucha y demás. Entonces en Instagram nos empezamos a dar cuenta que había otro, Esto no es Berlín. ¿Qué es eso? Bueno, para no hacerles el cuento largo, vamos a publicar el guión de Esto no es Berlín en Esto no es Berlín. Wow. Ah, qué increíble. Sí, Qué estaba padre. increíble. Está padrísimo. Entonces ellos nos buscaron estando yo en Madrid y me reuní con uno de los dueños de la editorial y me hicieron el ofrecimiento y dijimos, no, pues qué huevo, claro. Aparte se llaman Esto no es Berlín porque su oficina estaba en una fábrica abandonada, ¿no? Y entonces ellos jugaban con la idea de la contracultura del underground, y entonces pusieron un letrero diciendo esto, o sea, este lugar donde está nuestra editorial no es Berlín, ¿no? Entonces, bueno, nada, cosas de estas muy chidas, la Qué verdad. maravilla. Está increíble. Sí. Oye, me gustaría que nos platicaras, ya nos estamos acercando al final del tiempo de la charla, pero el tema de las locaciones me parece interesantísimo, la forma en la que estás utilizando la Ciudad de México. Ay, no te contesté lo de la Quiñonera, ¿cierto? Sí, desde poder decir cómo es regresar a la Quiñonera o tener que recrear un bar idealizado o cambiado o parecido que tú viviste, ¿no? Y que en qué otros lugares estuviste filmando, la escuela, Sí. en fin. Pues mira, La casa. Cosas raras, o sea, desde que yo estaba escribiendo, estaba el Cristóbal Colón en mi cabeza, porque ahí iban mis amigos de la cuadra. Yo no iba a la escuela en el Estado de México, pero pues, todos mis amigos de la cuadra, sí, todos iban en el Cristóbal Colón, o ya los habían corrido el Cristóbal Colón, y estéticamente me parecía perfecta para la película, y por suerte pude filmar ahí. La Quiñonera, le escribí a La Quiñonera. No sabía si me iban a dejar filmar, pero Néstor Quiñones, que es un personaje importante de esta movida chilanga, digamos, de aquel tiempo, pues nos dejó filmar y no solo nos dejó filmar, sino que fue una parte importante de la película, igual que el Taca Fernández, que quien haya vivido los 80s recordará la visita de los Caifanes al programa de Verónica Castro, acompañados del Taca Fernández, que estaba pintando mientras ellos tocaban, ¿no? Entonces el Taca pintó parte de los murales que vemos en el Aztec, pintó parte de la obra que se ve en la exposición de Jardín. Néstor Quiñones mostró obra suya que estuvo expuesta en la Quiñonera, en esas exposiciones de Jardín, y también nos ayudó a recrear otras piezas que se muestran en esa misma exposición. Luis Carlos Gómez mostró su video que estuvo expuesto no necesariamente en la Quiñonera, pero que estaba circulando en el momento. Así que todo está lleno de verdad por diestra y siniestra. El Aztec sí lo hicimos. Encontramos un antiguo restaurante suizo que nos funcionaba muy bien y pues pusimos la reja que en esa época pues toda esta onda de las rejas y de la iconografía soviética y todo. O sea, como hay muchos referentes de lo que a mí me gustaba y que me sigue gustando, ¿no? Es como recrear un antro de los 80s, pues es un caramelo, la verdad, porque es como volver a traer toda esa cosa de los 80s que era tan gozosa de sí entrar a un antro con rejas por primera vez y decir, no, hombre, es como estar en una especie de campo de concentración soviético o nazi o así, ¿no? Y entonces todas esas ideas estéticas que eran la transgresión dentro de una arquitectura pues, muy básica, muy de pues, pinta todo de negro y ponte unas rejas y por ahí un escudo soviético y ya tienes un antro increíble para tocar, ¿no? Entonces eso pues fue muy gozoso. La casa, yo tengo un hijo pequeñito y fuimos a una fiesta infantil a la Alteña, yo creo que como unos 10 meses antes de filmar, y cuando llegué a la Alteña, que son varias colonias que están cercadas en la calle, en la avenida Lomas Verdes, ¿no? Cerquita, muy cerca del Cristóbal Colón. Pues llegué a la Alteña y dije, ¿qué es esto? Esto está igualito, ¿no? Cuando yo aprendí a fumar por allá, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, como que increíble, ¿no? Y quería filmar ahí. Nos dijeron que no en 2 alteñas, pero llegó la Alteña que nos dejó filmar ahí. Entonces, bueno, pues sí, cosas así que sí fueron muy especiales, la verdad. No, bueno, nada, o sea, la recreación se nota en la pantalla. Los coches, la ropa. Es difícil, ¿no? Siempre en una película mexicana lograr esta recreación y finalmente, pues que es también un regalo para una etapa. Yo hablaba de lo que sucedía en México, pero a nivel mundial, ya lo mencionabas también, justamente en Berlín se estaba viviendo estaban a 3 años de la reunificación, ¿no? Exacto. De tirar el muro. A nivel mundial había sucedido mucho y pues que termina siendo un testigo y un regalo de lo que sucedía
en México en una parte, porque Sí. también por ahí tienes un eco de, por ejemplo, en Ecatepec, ¿no? Sí, lo que está sucediendo en el punk de barrio, que es la otra contracultura. Exacto. Que Y quienes que es vivieron muy- esa contracultura sienten que esa es la verdadera contracultura. Sí. Yo creo que no hay una verdadera y una falsa. tú estás Yo creo hablando que de a la mí- tuya. A mí me tocó nacer en la clase media. Sí. Creo que eso no está ni bien ni mal. Como tampoco está ni bien ni mal nacer en una Pero ese clase guiño es social. muy bueno. Y el encuentro, Pero es que es así entre la esos dos relación. está fabuloso. Yo- Ese encuentro es sensacional. Es que este encuentro de esos dos mundos y esas dos realidades que nos ha tocado vivir como mexicanos tenía que estar de alguna forma. Y en un diálogo entre iguales y en esta apertura, ¿no? Sí. Porque, digo... Y lo mismo no quiero- pasaba dentro del 9, ¿eh? Ojo. Ya. Sí, no, de los porque pocos lugares donde he visto que eso ocurra. Sí. Y bueno, también en la escena hay un trend en la que no solamente es la parte musical, sino que hay poetas, hay performanceros, hay gente de teatro, o sea, es un dulce para ir buscando ahí muchos elementos. No, pues qué chido, muchas Totalmente. gracias. Yo, en realidad, más que una pregunta, tengo un comentario. Pocas veces digo esa frase, qué Yo horror lo dije, que la pero lo estoy hice. diciendo en este momento. Me parece que Esto no es Berlín es una película increíble. Desde hace mucho tiempo en Cine Premier la andábamos buscando, cazando, la poníamos en la lista de lo más esperado del año y sabíamos que iba a ser algo igual que lo que has venido haciendo en otros momentos. Y particularmente yo no me esperaba que fuera lo que terminó siendo un gran viaje a una época que yo no conocía, que me quedo con 10,000 preguntas y una curiosidad enorme por conocer más de todo lo que acabas de mencionar y pues todo qué lo padre, que está qué en la padre. película. Y todo esto es para hablar de este cine mexicano que vale la pena destacar, que vale la pena aplaudir, que en el mundo ha sido objeto de aplausos, que ha demostrado el talento que llevamos en la sangre aquí para filmar cosas, y qué gusto que por fin esté llegando a México, que Sí, por fin la gente lo eso sí pueda está ver, increíble. porque vale mucho la pena que de verdad nos demos cuenta del cine mexicano que tenemos, que podemos llegar a tener y lo que podemos conocer a través de este cine mexicano. Y yo te quiero dar Te de verdad agradezco una mucho. gran felicitación por esto que Muchísimas estás gracias. haciendo. Muchísimas gracias. Hablando de lo que dices, me gustaría recalcar que estrenamos mañana. Mañana es 12 de diciembre, es el estreno nacional de la peli y pues ya sabemos lo importante que es el primer fin de semana para las películas y que pues las películas mexicanas en general no tenemos tanta promoción como las otras, ¿no? Entonces es importante que si les interesa, si la audiencia le interesa ir a ver esta película, pues que intenten ir pronto. ¿Redes sociales de la película? Todo es Esto no es Berlín. Las mías personales son Harry Sama con H-A-R y latina Sama. Todas son así. También estoy en todas las redes, y excepto Twitter, que es Harry Sama 1000 con número. Y Esto no es Berlín en todas las redes. También está la de Cinépolis, donde pueden estar viendo Cinépolis actualizaciones. Distribución es la que es uno de los Exactamente. reconocimientos que tiene la película, ¿no? Así es, de Morelia, Impulso Morelia. Impulso Morelia. Ajá. Hace un año justamente. Hace un O año, dos. exacto. O No, uno, uno, dos. uno. ¿Uno? Sí, porque ahorita acabo de estrenar en Morelia, entonces. Sí, pero Hace uno. Pero y ganaste ahí el Impulso Morelia En el de anterior. Cinépolis Distribución. Ajá, hace un año. Entonces ahorita fue ya solo el estreno, ya teniendo a Cinépolis como distribuidor. Sí, bueno, pero fuiste parte de la selección oficial. Sí. Qué padre que podamos hablar de proyectos en desarrollo y luego regresen ya Sí. como parte de una selección Generalmente oficial. eso es como lo que sucede, ¿no? Como que ya que un festival te recibió con un work in progress, como que lo más lógico es que estrenes en ese mismo festival. Por eso yo me esperé un año para estrenar la película. Esa es la realidad. O sea, se podría haber dado el caso de estrenar en otros festivales en México antes, pero pues me quise esperar para estrenar en Morelia. Arturo Enrique, sus redes sociales. A mí me pueden seguir en @ArturHD y en @Cinepremier con la E al final. Y a mí en Enriquefa86 y en Cinemanet. Yeah. Muy bien. Parte también de la muestra internacional de la Cineteca Nacional, que es también un Ah, claro. reconocimiento importante, ¿no? Que la película haya sido parte de la Uy, muestra. sí, eso fue algo muy Y la especial para inaugural, mí. de hecho. Y fue la inaugural, sí. Sí. Sí, Y de sí. hecho entiendo que estamos entre las primeras dos más taquilleras de la muestra, que eso también ya estuvo bien bonito, ¿no? Que ahora la gran duda es qué va a pasar a partir Pues, de mañana. pues vamos, pues por eso estamos aquí, por eso estamos en esta trinchera. Y en ese Sí. espacio contracultural, enfrente de algo que se está construyendo horrible, que es la representación de todo lo que luchaba la contracultura, ¿no? El edificio del Mítica. Ah, claro, sí, es cierto. Es Tienes un razón. oasis ahí contracultural. Sí, sí. Oye, lo rápido, es. tus películas también han tenido una salida en plataformas digitales, propiamente en Filmin Latino, incluso has tenido un estreno Sí. ahí, bueno, ya no suena el trombón. Sí, exactamente. Ahí estuvo en Filmin Latino, tendrás Creo planes que de... sigue en Filme en Latino, ya nadie toca el trombón, Claro. y sigue Despertar el Polvo.
El sueño de Lu por ahora está en Blim, que no, solo por hoy pues no es una plataforma muy usada. Oye, pero ¿tendrás planes pronto de que llegue Esto No Es Berlín a alguna plataforma digital? Pues yo ojalá que sí. Eso ya no me está tocando a mí esta vez, ¿no? Como que sí, ya está Cinépolis y yo supongo que sí. Yo supongo que pronto estará en una plataforma. Ojalá que sí, porque eso le da más volumen a las pelis. Pues como dicen en tu película, esto no es Berlín, esto no es México. Muchísimas gracias, No, Harisama, muchas gracias por a haber ustedes. estado con nosotros. Qué privilegio estar con ustedes, la verdad, y con todos al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Pues yo soy @Charlie del Río y les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine y más cine. Esto fue Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.